En nuestro plano terrenal existen misterios, eventos paranormales, hechos que desafían la física, hechos históricos inexplicables, mitos y leyendas urbanas. Quédate con nosotros y busquemos juntos la verdad. Estación Horus, el ojo que todo lo ve. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Poncho Carrillo y estás en Estación Horus. Este programa, ya sabes, es el espacio ideal para ti, pues en él podrás ser oyente de temas paranormales, ovnis, fenómenos sociales, datos curiosos y muchos temas cuestionados por el ser humano. En esta noche viajaremos y escucharemos parte esencial de la cultura lagunera. Leyendas que se quedan en el pasado pero siguen atemorizándonos en el presente. ¿Qué es una leyenda? ¿Cuáles son las leyendas más populares de la comarca lagunera? Además de contestar dichas preguntas, también mencionaremos algunos datos curiosos sobre la revolución y de la zona Irritila. Pero primero vamos a comenzar con lo primero que es, ¿qué es una leyenda? Una leyenda es una narración de hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla de ambos que se transmite de generación en generación en forma oral o escrita. Generalmente el relato se sitúa de forma imprecisa entre el mito y el suceso verídico, lo que le confiere cierta singularidad. Es necesario hacer hincapié de que tú tienes la última palabra en lo que se va a escuchar el día de hoy en esta frecuencia en el 98.7 FM, frecuencia WAL. ¿Sí? Vamos a comenzar con la primera leyenda escrita por Antonio Rivera, que se titula como El árbol de los ahorcados. Hay un árbol icónico en la plaza de armas de Gómez Palacio. Se trata de un ahuehuete de más de 100 años de edad. Muchas veces nos hemos sentado bajo su sombra. Sin embargo, cuentan que si te acercas a él durante la madrugada, de entre sus ramas se escuchan murmuros y quejidos. La tradición oral ha conservado la leyenda de que en ese árbol, durante la Revolución, Pancho Villa colgó a traidores y federales. Desde entonces sus voces sin descanso no dejan de plañir, angustiados ante los oídos de los desafortunados que pasan de noche. Sin embargo, algunos ecologistas afirman que el árbol fue plantado después de 1917, por lo que, de ser así, no hubiera estado presente durante la toma de Gómez. Habrá que sentarse de noche y escuchar. Quizá solo sea el viento filtrado por entre las hojas, o tal vez logremos entender alguna palabra inteligible de las ánimas que se encuentran ahí. ¿Qué piensas sobre esta leyenda? ¿Será verdad? ¿Es posible que los árboles sean baúles energéticos para las almas que murieron sobre él? Un dato curioso sobre los árboles es que los maestros taoístas advirtieron que los árboles son plantas sumamente poderosas. No solo absorben dióxido de carbono para transformarlo en oxígeno, sino que también absorben fuerzas negativas y las transforman en energía positiva. Déjanos tu comentario en la página de Facebook, Frecuencia WAL, y continuamos con la siguiente leyenda que se titula La leyenda del kilómetro 1140. Escrito por la periodista Guadalupe Miranda. El origen de esta leyenda se remonta a la década de los años 30. Durante años, la carretera que une a las tres ciudades, Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, fue temida por los que por ahí circulaban, debido a que era una de las rutas más transitadas y por lo tanto más peligrosas. Dado los accidentes que en este punto de la ciudad de Gómez Palacio se registraron, no pasó mucho tiempo para que comenzara a correr el rumor de que en el kilómetro 1140 se aparecía el fantasma de una joven mujer con una larga cabellera castaña, cuyo rostro lucía pálido. Su vestido era blanco, con una falda que le llegaba hasta los pies,
como lista para salir de fiesta. Quienes la han visto cuentan que parece caminar lentamente y que a veces aparenta flotar de un lado a otro para luego detenerse a la orilla del camino, haciendo señales a los automovilistas pidiendo pues llevarla. Por lo general, esa petición siempre era con dirección de Gómez Palacio a Torreón. De acuerdo con el relato, 2 fueron los accidentes que entonces conmovieron a la región. Uno de ellos, el de una familia que regresaba de un festejo del conocido centro campestre de Gómez Palacio, y al llegar al cruce del ferrocarril, el automóvil en el que viajaba se impactó contra el tren, provocando así la muerte de todos los pasajeros, y entre ellos una mujer. El otro accidente registrado tiempo después fue muy similar al anterior. Una señorita de origen judío también había perdido la vida en el lugar. 2 décadas más tarde, un taxista relató a varios periódicos de la localidad su escalofriante experiencia. Cuentan que era poco después de la medianoche, cuando circulaba por el Boulevard Miguel Alemán con dirección a Torreón, cuando de pronto en el kilómetro señalado, una mujer con dichas características le hizo la parada. El trabajador del volante, al recordar la historia del fantasma del kilómetro 1140, aceleró su paso muerto de miedo. Creyendo haber pasado a la mujer, miró por el espejo retrovisor, helándosele la sangre, al ver que en el asiento trasero venía como pasajera la espectral aparición. La impresión fue tal que casi pierde el control del volante y el conocimiento. La joven dama le sonrió en forma macabra y desapareció. Del impacto que sufrió, pues el taxista cayó seriamente enfermo. Debido a la gran cantidad de percances registrados en el kilómetro, las autoridades decidieron construir un paso a desnivel. Sin embargo, el fantasma sigue apareciendo. Esa fue la leyenda del kilómetro 1140. Espérenos un momentito porque vamos a un pequeño corte en el cual pues ustedes están disfrutando su viernes. Regresamos con más leyendas. La primera leyenda se va a titular como el Coronel Rafael. Es muy misterioso saber qué es lo que hay dentro de ese panteón. Te espero después de este pequeño break. Estás escuchando Estación Horus. Tu comentario nos interesa. Interactúa con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Frecuencia WAL 98.7 FM. Estación Horus. XHUAL 98.7 FM. La UAL te invita a cursar el diplomado en realización cinematográfica, donde podrás conocer sobre producción de cine, lenguaje cinematográfico, maquillaje y vestuario, dirección de imagen y dirección de arte, entre otras materias especializadas, impartido por profesionales de la producción cinematográfica nacional. Pide informes al 729-0156 o al correo electrónico posgrado@ual.mx. Y recuerda que en la UAL creemos en ti. Inicio de clases 3 de mayo. Abriendo el camino a la radio universitaria en la región. Frecuencia UAL. La diversidad en la radio. ¿Te gustaría que abordáramos un tema en específico o quieres participar con nosotros? Sé parte de esta mesa de discusión. Contáctanos en nuestra plataforma digital vía Facebook. Búscanos como Estación Horus. ¿Qué tal? Ya regresamos del corte comercial. Recuerden dejar sus comentarios en la página oficial de Frecuencia WAL en Facebook, en el cual, pues el bloque pasado, hablamos sobre las leyendas del Árbol de los Ahorcados y el kilómetro 1140, los cuales forman parte de la cultura de la comarca lagunera, ya que dichas leyendas se remontan desde los años 40. Y continuamos con la leyenda titulada El Coronel Rafael. La historia del Coronel Rafael también se desarrolla durante la época de la Revolución, pero los vecinos de la colonia Maclovio Herrera desconocen los detalles. Petra Méndez, vecina de este sector, conoce la historia, pero no solo eso. Asegura haber escuchado varias veces el paso de este coronel, cuya tumba ahora yace abandonada.
Por las vías del tren, muy cerca de dicha colonia, estaba un jardín de niños. Por ahí se dice que vivía el militar. Cuenta aún temerosa la mujer. Nadie supo cómo murió. Solo recuerdan que un día desapareció sin dejar rastro. Pero de acuerdo con los vecinos de este sector poniente de la ciudad, regresa por las noches para recorrer esta zona e incluso el propio panteón. Algunos cuentan que también lo hace a bordo de un caballo negro. Por eso, en ocasiones, sobre todo en temporada de calor, se escucha el trotar de un caballo y otras tantas los pasos de este misterioso caballero. Por las noches uno lo escuchaba dentro y fuera de la colonia, el relinchar del caballo y la verdad, pues uno salía y no se veía nada, cuenta la señora Petra. Pero además se dice que cuando aparecía este hombre también lo hacía un grupo de mujeres rezando. Se escucha solo el murmullo, no sabemos qué es lo que rezan. Nosotros cada vez que la escuchamos también nos ponemos a orar, dice la mujer con la piel erizada. Aunque antiguas, estas leyendas continuarán pasando de boca en boca y de generación en generación entre los laguneros, poniendo la piel de gallina a muchos y a otros tantos solo pues arrancándoles una sonrisa de burla e incredulidad. Pero hay que recordar que las leyendas forman parte de la cultura de todo lugar. Entonces, la siguiente leyenda es una leyenda pues muy popular. Yo creo que es de las más populares que hay aquí en la comarca lagunera y se titula como La Cubana. Entre el alcohol y burdeles surge el relato de La Cubana, siendo su cuna de nacimiento La Alianza en una época situada en 1906. La viruela negra comenzaba a propagarse entre los ciudadanos de Torreón, sin importar posición social y económica. Esta tocó a las puertas de una joven mujer conocida como La Cubana, famosa prostituta entre los hombres que buscaban satisfacer sus bajos placeres con ella. La enfermedad consumía rápidamente a la fémina, convirtiéndose en un verdadero problema. No solo para la desgraciada enferma, sino para la dueña del burdel donde ella laboraba. Pues la clientela que en el pasado la amó, ahora solo podían fruncir el ceño con asco y repudio ante la deplorable situación de la desdichada. Al no encontrar una solución, la propietaria del lugar optó por decidir, sin consultar el destino de La Cubana, con ayuda de sus empleados, arrojarla a la enfermera aún con vida a un ataúd para deshacerse de ella. A pesar de que la mujer rogó por piedad, terminó enterrada junto con otras personas que corrieron con su misma suerte, esperando a que la muerte les concediera el descanso físico. Tiempo después, según testimonios que se pasaron de boca en boca entre palabras, en una ocasión un conductor fue solicitado a las afueras de una cantina por una joven con un semblante bajo que portaba ropas oscuras y su rostro era cubierto bajo la fina tela de un velo negro. Esta contrató los servicios del buen hombre para ser transportada hasta el panteón municipal. El trayecto fue silencioso. Pocas palabras se cruzaron entre ambos hasta que llegaron al destino, donde la dama con una casi inaudible voz le preguntó: ¿cuánto le debo? El hombre le respondió que si gustaba podía esperarla para llevarla de regreso antes de cobrarle por el costo del viaje, pues la zona se encontraba casi deshabitada, por lo que podía ser peligroso para la joven. Sin embargo, el despistado sujeto se llevó una gran sorpresa cuando la voz de su clienta volvió a apoderarse del momento. «No me espere, vivo aquí desde hace mucho tiempo. ¿Acaso no me conoce?» Escalofríos recorrieron el cuerpo del chofer cuando se percató de la aterradora apariencia de la dama cuando el manto de la tela fue removido de su rostro. Su piel demacrada y pálida, al igual que el reflejo de sus opacos ojos que reflejaban la ausencia de vida, a pesar de todo, logró reconocerla entre sus recuerdos. Aquella era la hermosa mujer conocida como La Cubana, o más bien, el fantasma que quedaba de ella. ¿Qué les pareció esta enigmática leyenda de La Cubana, que se titula aquí pues en Torreón, Coahuila principalmente y entre Gómez Palacio? Hay otra leyenda muy
muy enigmática, muy curiosa, porque tiene una historia detrás. Y estamos hablando de las tropas de Francisco Villa, estamos hablando de muchos años atrás. Es una leyenda que se ha pasado de voz en voz, y también una de las más populares. El carruaje negro. Se titula como el carruaje negro, es la siguiente leyenda. Por aquellas difíciles épocas de la Revolución, un grupo de guerrilleros intentó escapar de las tropas de Francisco Villa en un carruaje plagado de lingotes de oro. Con afán de esconderse, el grupo de hombres se internaron en lo que ahora es conocido como la colonia Nueva Rosita, donde se ubica el antiguo panteón municipal. Con recelo y mucho cuidado, escondieron las grandes barras de oro en los rincones del sitio para que no fuera descubierto. Sin embargo, ellos terminaron cazados y acribillados a manos del ejército de Villa. Según el testimonio de trabajadores del cementerio, que cuentan con más de 40 años en su labor, esto es solo el principio de la historia, pues aseguran que al ocultarse los rayos del sol, extraños y tenebrosos ruidos comienzan a propagarse por la zona. Galopes y ecos de relinchos de caballos desesperados corriendo es solo lo que la mayoría de la gente ha escuchado. Pero algunos han tenido la dicha o desdicha de presenciar con sus propios ojos el avistamiento de un misterioso carruaje que se detiene a las entradas del panteón. Y de él emerge la figura de un hombre que al adentrarse al lugar del descanso se pierde entre lo profundo y lúgubre de sus corredores. Es muy curioso ver que en esa historia, pues, algunos traidores del ejército de Villa, pues se robaron lingotes de oro, y en la fuga, pues los cazaron, los pudieron acechar. Y fue ahí cuando los acribillaron y los mataron. Dicen que en el cementerio municipal se aparecen esas personas. Eso fue lo que dice la leyenda del carruaje negro. Se titula como el carruaje negro. Y vamos a seguirle con otra leyenda también muy interesante que a mí en lo personal me agrada mucho y a todos nos agrada, porque sabemos nosotros que tenemos el segundo teatro más bello de México. ¿Cuál es? El Teatro Isauro Martínez. Y sí, tiene su leyenda. El fantasma de Isauro Martínez. El entrañable teatro, que lleva el nombre precisamente de su fundador, Isauro Martínez, inaugurado en 1930, tampoco se escapa de ser un lugar que alberga eventos e historias poco usuales que rayan en el misterio. Diversos relatos son los que se cuentan de este sitio, desde ruidos de ultratumba y sombras que deambulaban por sus largos pasillos. Pero quizá aquellas historias que logran helar más la sangre, sobre todo de quienes presumen haber sido testigos, son aquellas que narran avistamientos cara a cara con ni más ni menos que el señor Isauro Martínez. Algunos otros cuentan que han podido presenciar durante ensayos la silueta de un hombre sentado entre las solitarias butacas, observando fijamente cómo los actores y personal de producción se preparan para el espectáculo. Muchos dicen que muchas personas han hecho investigaciones dentro del teatro Isauro Martínez, en el cual han sido testigos de que ellos al entrar al teatro se ve una silueta de un hombre. Muchos dicen que es como un hombre de 62 años, que se ve mayor, es la silueta de un hombre mayor, pero que siempre que topan a ese espectro, a ese ser, les ofrece ver una obra. ¿Cuál obra es? Nadie lo sabe. Pero el señor, el espectro, el fantasma, que se dice ser, bueno, dicen ser, que es Isauro Martínez, siempre ofrece a que tú seas espectador de una obra teatral. ¿Por qué? No lo sabemos. Hablando de testigos, aquí tenemos una leyenda de la ciudad de Lerdo, Durango, que es parte de la comarca lagunera. Ya saben que la comarca lagunera, pues, es el conjunto de pues, la unión de dos estados, Durango y Coahuila.
Y esta leyenda se titula así: Lo que los intendentes cuentan. Cuando el reloj apuntaba más de las 11 de la noche, el güero, un joven intendente de una conocida secundaria de Lerdo, Durango, se encontraba barriendo en un salón que quedaba al fondo del pasillo del segundo edificio de la escuela. De pronto sintió pasos detrás de él. Volteó y caminó hacia la entrada. Inesperadamente salió a su encuentro una anciana, con un chal encima y con la mirada enrojecida. En ese momento, el güero pensó que era una indigente que se había metido a la escuela. Entonces fijó la vista en un enorme perro negro que se encontraba al lado de la viejita. Este también tenía la mirada enrojecida y babeada. La viejita venía acompañada de ese grande y espectral perro negro. Platica el intendente que sintió como un aire helado le recorrió la espalda cuando la anciana le habló por su apodo y le dijo: «Güero, préstame para un refresco». El intendente sacó una moneda de 10 pesos y se la dio. Entonces la viejita le dijo: «Ya libraste, güerito». El güero, en forma de temor, le dijo que ya se fuera porque lo iban a meter en problemas si el director de la escuela se enteraba que se le había colado a alguien por la noche. Cuando la anciana del chal salió del plantel, el güero salió corriendo para ver si era una persona o algo maligno, pero en la calle no había nadie. La escuela estaba ubicada sobre el Boulevard Miguel Alemán y no se veía a nadie. Entonces el intendente empezó a temblar de los pies a la cabeza. Cerró la escuela y se fue sin terminar sus labores. Cuenta otro intendente, conocido por sus compañeros de trabajo como el tecolote, por aquello que cuida en las noches la secundaria, que en la madrugada, antes de que los alumnos entraran a clases, se puso a barrer el patio cívico de la escuela y al terminar se dirigió a continuar sus labores. Cuando su mirada quedó congelada al ver que en medio del patio, que recién terminó de limpiar, se encontraba una botella de refresco girando. Lo extraño es que a las 5 de la madrugada solo el velador está en la secundaria. Otros cuentan que a las 3:30 de la madrugada suena el timbre de la escuela y se escucha cómo se mueven los pupitres en las aulas. Hablando también y ubicándonos en la ciudad de Lerdo, tienen una leyenda también muy interesante y que tiene mucho que ver también con la revolución. Es la leyenda de los túneles de Lerdo. En el año 1990 se deja constancia de que en Ciudad Lerdo, Durango, vive prácticamente sobre una verdadera red de túneles que intercomunicaban el interior del casco de la hacienda San Fernando con diferentes puntos estratégicos de la ciudad. Los túneles se encuentran distribuidos en diferentes ramales, partiendo de la citada hacienda San Fernando, rumbo poniente hasta llegar al centro de la ciudad. De aquí se subdividen. Un ramal rumbo al norte, con salida en la torre izquierda de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, continuando otra vez con rumbo norte, hasta llegar al patio del Colegio Josefa de Ponchaux, y de aquí rumbo al centro del Parque Victoria, con salida en una de las paredes de una antigua noria que allí existía. Otro ramal y salida se encontraba bajo la construcción del actual edificio comercial de Sumerca. El tercer ramal del que se tiene conocimiento se encuentra pasando la avenida Zaragoza entre las calles Allende y Aldama, para finalmente aparecer otra salida en el interior del panteón municipal. El señor don Juan Nepomuceno Flores, nativo de Durango, fue el último dueño de las haciendas que por allí existían desde el Peñón Blanco hasta Mapemí, a partir de 1836. El dueño anterior era el señor don José Zambrano, también de Durango, y quien invierte fortuna y vida sin poder ver a lo largo de casi 50 años de esfuerzo, es decir, en 1786 consolidado ningún avance por estas tierras. Es sin embargo a quien se atribuye la construcción de los túneles, como parte de la estrategia de protección y defensa en contra de los indios bárbaros que asolaban esta región por aquellos entonces a quienes tocó combatir. Estamos hablando de que el señor don José Zambrano, que también formó parte de Durango,
fue quien construyó los famosos túneles que están entre Lerdo, Gómez y Torreón. Muchos conocen el famoso túnel del Canal de la Perla. Muchos dicen que está ubicado pues en la Alameda, en la famosa Alameda de la ciudad de Torreón. Muchos dicen que en ese lugar, cuando Pancho Villa llegaba con sus tropas villistas, muchas personas escondían ahí sus tesoros y transportaban a las mujeres, porque decían que en ese entonces las mujeres eran abusadas cruelmente por el ejército villista. El machismo siempre estuvo en esos años y hasta la fecha sigue estando. Pero pues bueno, ese no es tema de conversación para el día de hoy. Lo que sí les puedo contar es que en esos tiempos hubo mucha matanza y mucha tortura. Sí, es por ende que existe la posibilidad de la existencia de seres del más allá, situados en lugares como el túnel del Canal de la Rosita. Hablando de Torreón, vamos a empezar con unos datos curiosos, los cuales dicen que Torreón inició como un pequeño rancho a la orilla del río Nazas y se le conoció como el Rancho del Torreón, en lo que antiguamente fue la Hacienda de San Lorenzo y que posteriormente fue la Hacienda de don Leonardo Zuluaga. El nombre de Torreón se le da por una estructura, pues un torreón, que serviría para vigilar el rancho. ¿Sabían ustedes que es de las pocas ciudades del mundo que conserva el monumento que se le da el nombre a la ciudad? Sí, es el torreón que está ubicado en lo que ahora es el Museo del Algodón. Ese torreoncito, esa construcción que parece como la orilla de un castillo, se le conoce como torreón. Y sí, es el original el que dio nombre a la ciudad que ahorita estás escuchando. ¿Sabías también que de 1895 a 1910 el número de habitantes pasó de 5,000 a 34,000 habitantes? Estamos hablando de que Torreón pues era un pueblo de 5,000 personas o menos. Y de 1895 a 1910 pasaron de 5,000 a 34,000 habitantes. Rápidamente creció este lugar. Durante la época revolucionaria pues fue tomada 4 veces, ¿sí?, por las tropas de Francisco Villa, siendo la tercera toma de Torreón la más famosa. Esta batalla es tema de estudio en la Academia Militar de West Point. ¿Sabías eso? Hay que recordar que la primera toma de Torreón se efectuó por las fuerzas maderistas cuando la ciudad fue saqueada y matando más de 300 chinos. Está la famosa historia de los chinos, quienes fueron pues asesinados y casi exterminados del lugar. Esto ocurrió el 15 de mayo de 1911. La segunda toma se desata el 29 de septiembre de 1911, el cual las tropas federales obtuvieron la victoria de dicho enfrentamiento. Y la tercera, que es la más importante y sangrienta, fue del 19 de marzo al 2 de abril de 1914, el cual pues la ciudad de Torreón y sus alrededores fueron destruidos. Los villistas capturaron amplios armamentos, aunque no demasiados, ya que la mayor parte fue evacuada por los federales. Tras tomar la ciudad se ejecutó a varios federales y la batalla costó más o menos 5,000 muertos e igual número de heridos. Los villistas pasaron a controlar varias vías de comunicación del centro y del norte del país. También haciendo un pequeño recordatorio sobre las leyendas que acabamos de mencionar, que acabas de escuchar, la ciudad cuenta con el que es considerado el segundo teatro más bello del país, el Teatro Isauro Martínez. ¿Sabían ustedes que la primera vez que abrieron el teatro, llevaron a cabo aquí en la ciudad de Torreón una fiesta en donde todo el pueblo asistió? Así es, imagínense estar en esos años, en los años de 1800, 1900, estar con todo, literalmente todo Torreón dentro del teatro, celebrando su inauguración. Durante la época de la bonanza algodonera, también es un dato curioso, se consideraba que el algodón de la región era el algodón con más calidad en todo el mundo. Por eso, pues distintas culturas como pues, los chinos, los árabes, los españoles, trabajaban el algodón aquí en estas zonas porque se le conocía como el oro blanco.
También hay que hacer hincapié que Torreón es una ciudad cosmopolita y en ella, pues durante los primeros años del siglo XX, personas de diversos lugares del país y del mundo llegaron a establecerse en la naciente ciudad. Además de los mexicanos, que principalmente venían de Zacatecas y de Aguascalientes. También aquí hay familias en Torreón, hay familias españolas, alemanes, norteamericanas, ingleses, holandeses, libaneses, chinos, franceses y palestinos. También hay presencia de personas de origen japonés y griega. También hay que dar o conocer que la Calzada Colón, una de las principales calles de la ciudad, así como la Avenida Morelos, fueron consideradas una de las más bellas del país por sus peculiares camellones de estilo francés y sus chalets que están ubicados en la Avenida Morelos por pues su estilo europeo y sus camellones de estilo árabe también. Sus largas filas de palmeras son los que llamaron la atención de muchas personas del país, por lo cual pues también se llegó a decir entre boca y boca que la Calzada Colón era un lugar muy bonito y muy visitado turísticamente. Es curioso ya que actualmente pues Torreón es considerado la cantina. Así es, Torreón es considerado la cantina más grande de México y está ubicada en los alrededores de la Calzada Colón. Entre ellas la Avenida Morelos, ya que cuenta con más de 200 antros, bares, cantinas y restaurantes, pues según estudios realizados por el siglo de Torreón en el año 2018. Estamos hablando de que son 200 antros, bares, cantinas y restaurantes, el conjunto de todos, pero fue un estudio realizado en el 2018. Actualmente en el 2019, ¿cuántos negocios habrán emprendido el día de hoy? No sabemos. Es primordial el decirles que el contenido que acaban de escuchar fue sacado de las distintas fuentes de información, tales como archivos del siglo de Torreón, de la página oficial de Algo por aquí, Algo por allá, entre otros. Y pues muchas gracias por escucharnos en esta transmisión. Recuerden seguirnos y contactarnos en la página oficial de Facebook Frecuencia UAL. No se les olvide que estamos aquí todos los viernes a las 8 de la noche en el 98.7 FM. Y con esto y más, soy Poncho Carrillo y esto fue Estación Horus. Apagamos la luz de nuestra estación, dejemos que la energía siga fluyendo y encontrémonos la próxima semana en Estación Horus.